rinconcito de adoración. Así mismo es. Rinconcito de adoración. Sí, señor, tu De rinconcito. adoración. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y una vez más, le damos la gloria, la honra al que gloria y honra merece, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a comenzar leyendo un texto bíblico y vamos a Primera de Juan, en su capítulo 1, y vamos a leer 2 versículos, el 8 y el 10. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y oiga el 10, qué interesante. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aleluya. Muy importante y como que muy fuerte, ¿verdad? Lo hacemos mentiroso, pues creo que todos lo hacemos mentiroso, porque hoy en día por todos lados se dice: yo no peco, yo no soy pecador. De hecho, cuando predican dicen: yo no. Todavía se tocan yo no, dicen. Y la palabra dice que hacemos mentiroso a Dios. Pues yo prefiero decir que yo soy una vil mentirosa, ¿verdad? Ya que no quiero hacer que una sea una vil pecador, porque no quiero ser mentiroso a Dios. Porque también lo dice su palabra, que no es contra personas nuestras luchas. O sea, si yo estoy mal, no me voy a pelear con Él. Es como dice su palabra, contra potestades. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces señalamos, ese es el que está haciendo. No nos ponemos a pensar las luchas que se está tratando. ¿Por qué no mejor nosotros oramos y ver que Dios nos dé la forma de cómo luchar? ¿Contra quién luchamos? Nos ponemos a luchar contra nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos como pueblo de Dios si entre nosotros mismos estamos luchando? ¿Qué ejemplo estamos dando para los de afuera, para los del mundo? Estamos peleando y decimos fulano, y es el enemigo usando a cada uno. Tratemos de caminar en integridad. Tratemos de buscar la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos ayude a caminar de la forma correcta. Dios te bendiga. Aleluya. Príncipe, princesa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Sí, Señor, estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Tenemos un gran Señor. Amén. El general de generales, Sí, el Señor, que nos ayuda a pelear la batalla constante que estamos librando todos los días. Jehová de los ejércitos. Quien afirma, óigalo bien, quien afirma que no es tentado o que no peca, es porque él está en contubernio con el diablo. Dios nos ayude. Es mentira. Es mentira lo que te está predicando si alguien te dice: no, si es que yo no peco. Es que a mí no me tienta el enemigo. Yo no entro en tentación. El tal se está creyendo más que Jesucristo. Así es. Porque aún Jesucristo mismo fue tentado por el enemigo. Y así lo dice su palabra. Batalla no es batalla si no hay prueba. Sí, Señor. Si no hay combate. Todos los días estamos combatiendo en contra de un enemigo en potencia. Sí, sí. Se ha reprendido. Lamentablemente hay muchos predicadores. Y óigalo bien cómo se lo digo. Muchos predicadores que afirman y lo gritan en voz en cuello y dicen: yo no peco, y se dan dotes de santo. Lamentablemente hay muchos que les creen. Si mi predicador lo dice, es cierto, es la verdad.
El tal es un gran mentiroso y te está engañando. Te está mal enseñando. Es que allí sí se predica una doctrina recta, sana. Mentira. Porque si no está peleando, el tal está acomodado. Si no pelea, Es no una pelea. doctrina falsa, disfrazada de recta. Y muchos están creyendo porque están ciegos, porque no leen las escrituras. Se conforman con solamente escuchar y no confirmar lo que dice la palabra de Dios. Sí, Señor. El apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Efesios, allá en el capítulo 6, versículo 12, que hay una guerra sin tregua. Amén, así es. Escuche lo que dice. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Se da cuenta? ¿Y sabías tú que el campo de batalla de esa lucha está en tu mente? En nuestra Constantemente Él está tocando, aún en los momentos en los cuales dices que estás en comunión con Dios, allí te están llegando malos pensamientos. Es increíble, ¿verdad? Una cosa es cierta, cada día nos enfrentamos a diversas circunstancias que ponen a prueba nuestra fe con Dios. Circunstancias en nuestra familia, tus finanzas, Sí, Señor. tu trabajo. Y son cosas que el diablo utiliza y aprovecha para estarte recordando. Tal vez tú estás tranquilo cuando de pronto comienza tu mente, el enemigo, a recordarte lo que te hizo tu vecino. Dios nos ayude. O a ponerte pensamientos de pronto. Imagínate cómo te encuentras. No has pagado la casa, no has pagado la luz, no has pagado el agua. Tus hijos están muriendo de hambre. Imagínate cómo está y ese es tu Dios. En tu mente hay una batalla contra la cual tienes que estar luchando día a día. Y al final del día es un día de victoria porque has ganado otra batalla. Sí, Señor. ¿Cuántas veces vas por la calle y de pronto te aparece una tentación? Tú no la buscaste, pero el enemigo te la puso. ¿Cuál es tu compromiso? Contrarrestar con el poder del Señor tales tentaciones. Ese es tu compromiso. Comenzar a vivir una vida llena de conciencia. Cuando yo digo que no soy tentado, me estoy creyendo mejor que Jesucristo. Porque Él fue tentado. Pero Él no pecó, nos dice la palabra del Señor. Amén. Como ejemplo para que nosotros no pequemos cuando viene la tentación. Porque un evangelio sin tentaciones no es evangelio. Aleluya. Es una religión más. Lo peor es que al decir que como ser humano no peco, estoy haciendo mentiroso también a Dios. Y eso ya es un problema bastante serio. Así es. Amén. Seguimos leyendo. Vamos a leer el mismo con el que iniciamos. Así Que es en la primera de Juan, en su capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y volvemos con lo que acaba de decir el que hacemos mentiroso a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué difícil, ¿verdad? Bastante. Y es porque no queremos tener el carácter suficiente para confesar nuestros pecados. Sí, Señor. Para saber de que sí, como humanos, nosotros siempre ofendemos a Dios. Así es, amén. Pero no lo queremos tomar en cuenta como nuestro abogado. Así es. Oiga lo que nos dice siempre en la primera de Juan, ahora en su capítulo 2 y versículos del 1 al 6. Dice, Oiga. hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy pronto me voy a presentar delante del Señor. Y si he tomado conciencia de todo esto, podré decirle al Señor, Señor, he peleado la batalla. Amén, así es. Si se mantiene. Pero ¿qué gano con estar engañando al pueblo diciendo que yo soy, que ya estoy salvo, que ya estoy del otro lado? Y estoy viviendo todavía aquí en un mundo lleno de vicisitudes, de tentaciones. Yo soy una persona humana, pero tengo un abogado que constantemente estoy delante de él. Señor, aquí estoy pidiendo misericordia. Vengo como un reo el cual se presenta ante un juez y no tiene nada que argumentar en mi defensa. Amén. Sé tú, Señor, el que tenga misericordia de mí. Toma el control. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchos se rehúsan a convertirse al evangelio? ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente vivimos en tiempos muy difíciles en que hay mucha hipocresía en las iglesias. Ministros que afirman que ellos no pecan, pero que sí viven cometiendo aberraciones y están predicando detrás de un púlpito. Ministros en pecado. Y si vas a ver, todos los días encuentras alguna noticia. Hoy últimamente. En las cárceles, muchos disque predicadores que han sido encontrados culpables con nexos, con delincuentes, extorsionando y escondiéndose en las iglesias. Ministros borrachos, ministros, en fin, tantos ministros que cometen pecados, pero están detrás de un púlpito y detrás de un hábito, escondiendo todo lo que están haciendo. Y piensa esto, que detrás de cada uno de estos que es descubierto, hay muchos miembros que quedan a la deriva, decepcionados del evangelio. Así es. Que no les importan las ovejas. No les importa el pueblo de Cristo, simplemente llenar sus bolsillos para satisfacer sus deseos carnales. Amén. Gloria a Dios. Así que los pocos que llegan con corazón sincero, ellos comienzan a tambalear. Escuche lo que nos dice en Santiago. En Santiago, en su capítulo 1 y versículos del 21 al 27 dice:
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Despierta. Despierta, ha llegado el momento de despertar. No te dejes engañar por un falso predicador. Si sientes que te estás engañando, escapa por tu vida. Aleluya. Porque esto es lo que te está pidiendo el Señor. Si dices ser religioso, entonces tienes que hacer la obra del Señor, no en cuatro paredes, sino haciendo el bien. Amén. Predicando con tu ejemplo, Sí, Señor. siendo hacedor de la palabra y no solamente yendo a escuchar qué engaño me dijeron. No te dejes engañar. Escudriña más la Biblia y verás que tal de servidores que están viviendo en pecado, Dios los reprocha. Amén. Oiga lo que nos dice en Malaquías, también en el Antiguo Testamento. En el capítulo 1, versículos del 10 al 14. Es una interrogante. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar en balde? ¿De balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. Otra interrogante, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Mi Dios es Dios y Él se respeta. Aleluya. No se juega con Él. No podemos jugar a ser religiosos. O somos o no somos. Amén. No podemos jugar engañando a las personas. Escuche Sí, lo que Señor. dice Apocalipsis. Apocalipsis, en su capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si queremos salvación y vida eterna, debemos de seguir al blanco que es Cristo. No debemos dejarnos engañar por alguien que te diga, yo no peco, a mí hágame caso. Tiene que abrir bien los ojitos. Amén. Así es. Oiga lo que nos dice en Corintios, en Primera de Corintios, en su capítulo 15, versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano.
No Deje de basta calentar la silla. con estar calentando la silla y dándome dotes de pureza. Debo de retener la palabra de Dios. Ponerla por Debo obra. escudriñar Sí, las Señor. escrituras porque solamente encuentro en ellas la vida eterna, Amén. la verdad. No basta con declarar y decir a voz en cuello que yo no cometo errores. Tengo que presentarme delante del Señor y pedir perdón en Amén. todo Sí, momento para que mis vestiduras estén blancas. Amén. Si hemos pecado, Dios es fiel y justo para perdonar, Sí, Señor. pero tengo que aceptarlo primeramente. Así es. Para ir finalizando la lectura, vamos a leer Proverbios en su capítulo 28, versículo 13 y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para los valientes Y se es apartan. el secreto de confesión. ¿A quién se lo vas a confesar? A Jesucristo, Sí, al Señor, Rey Padre. de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor. Solamente debemos de aceptar que somos pecadores y arrepentirnos de todo corazón. Que seamos como el publicano que cuando oraba decía allá en San Lucas, en su capítulo 18, versículo 13, Dios decía, sé propicio de mí, que soy Que pecador. somos pecadores, sí, Señor. Dios, sé propicio de mí Oh, Dios y mío. cambia mi vida. Sí, Señor. Transforma, Señor, Señor. a Suplicamos, ese Padre Dios, Santo que hasta aún, hoy, Señor, amado, por esos que han estado, Dios mío, pecaba hasta el día de hoy, inconscientemente, Señor, creyendo, Señor, Padre solamente Santo, porque había sido mal siguiendo, enseñado, Señor, lo Señor. que se les enseñaba, Padre. Ten Señor, misericordia, inquiétalos para Señor, que puedan, Señor, escudriñar las y escrituras. salva, Señor, su corazón. Y ahí encontrarán, Padre Salva Santo, su la alma, verdad, Señor. lo que tú nos quieres, Señor, Dale la decir a cada victoria, uno, Señor, Padre. sobre la Ayúdanos, batalla Señor diaria bendito, para que su poder seguir mente, adelante, Señor, Padre. está Que peleando, tu amor, Señor. tu bondad, Padre Santo, En el esté nombre sobre de cada Jesús. uno, Señor, y poder caminar, Padre, Descienda, oh Señor. como tú, Señor amado, lo mandas, Poder, Padre, en el Dios. nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.